Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isaac Hernández Rojas de la Licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje de la Historia de la Escuela Normal de Texcoco, de la materia de desarrollo adolescente. Y hoy vamos a hablar de la estructura del curso de desarrollo adolescente, que conllevan dos unidades, que la unidad uno es adolescencia y juventud y la unidad 2 son las conductas de riesgo en la adolescencia y la juventud. En la unidad uno en la unidad uno en los temas que hay en la unidad uno son 9 y de los 9 temas vamos a hablar de los más importantes. Como primer tema tenemos concepto de infancia, pubertad y adolescencia juventud, donde se habla de las principales etapas que se lleva desde la infancia hasta su juventud, como la primera etapa que es la primera etapa de los 0 a los 3 años, donde ya el niño ya al nacer ya empieza a pararse, se sienta y empieza a caminar. Otra característica sería que ya empieza a reforzar su habla. La segunda etapa es la segunda etapa la segunda etapa conocida es de preescolar, que es de los 3 a los 6 años, donde ya el niño ya adquiere una apariencia delgada, atlética y adquiere proporción y se vuelve más fuerte. Otra característica sería que ya cuando ya empieza ya reconoce formas y tamaños que ve ya en su entorno. En la tercera etapa, que es la tercera y última etapa de la infancia, se llama la etapa escolar, que es de los 6 a los 12 años, que ya el niño ya empieza a madurar con el sistema nervioso, se aumenta el peso y ya crece 6 centímetros por año. Crece 6 centímetros por año. En lo cognitivo ya empieza a leer y escribir y ya empieza a tener un tipo de aprendizaje que el niño evoluciona. Y en lo social ya se desarrolla valores que se implantan en su casa. Puede decir que el vínculo familiar crece y también crece el famoso círculo de amistad. En la adolescencia también tiene varias etapas, que es la adolescencia temprana, que es de los 11 a los 13 años, la media de los 14 a los 17, y la tardía de los 17 ya a los 21 años, que ya es adolescencia y ya iniciando de la adultez. Como siguiente tenemos cambios del desarrollo biológico y físico del adolescente, donde ya cumple los 11 años, el hombre y la mujer ya empieza a tener varios cambios físicos que sufre. En las mujeres su cambio empieza ya iniciando ya a los 10 años, pero en los hombres ya empieza un poco tarde, a los 13. Como un cambio físico del hombre sería que la estatura ya llega a aumentarse, le salen espinillas, barros en la cara, espalda, brazos, se sale el famoso vello púbico, la voz se vuelve más ronca y ya le crece lo que es los famosos testículos. Y en las mujeres se dice que la piel empieza a verse más clara, le crecen los pechos, se, su voz se vuelve más fina, ya empieza a tener la famosa menstruación de las mujeres. Como siguiente tema tenemos el desarrollo motriz del adolescente. Ya cuando ya empieza la pubertad, ya define cómo es su crecimiento ya y la maduración sexual del adolescente. La famosa motosidad se caracteriza por ser una muy elemental, aunque grandes movimientos genéticos que son voluntarios ya empieza a cambiarse. Como por ejemplo, de los 0 a los 2 años ya empieza a tener una motricidad que ya involucra que ya involucra y estable y automática, que gracias a eso ya involucra al niño a que ya empiece a pensar como niño. De los 2 a los 6 años ya su pensamiento de niño ya empieza a cambiar repentinamente antes de llegar a la adolescencia, que es ya, como decimos ahí. De los 6 a los 12 años ya se evoluciona, como dice, ya evoluciona y también ya empieza un desarrollo en su esquema corporal. También se realiza desde la descripción de la evolución de los aspectos del adolescente. Como siguiente tema tenemos cognición social del adolescente, en la que hablamos de lo que es los estudios que el adolescente
vaya evolucionando, como por ejemplo citaremos a un autor llamado Jean Piaget, donde describe varias etapas, que es el sensorio motriz, que es de los 0 a los 2 años, donde el niño ya aprende a lo que es fundamentalmente las imitaciones, y al final ya empieza a tener una transformación en sus primeros años. La siguiente etapa es preoperacional, que es de los 2 a los 7 años, donde él desarrolla un pensamiento egocéntrico y empieza como una imaginación, y su lenguaje ya empieza a tener importancia. La tercera etapa sería la operación consciente, que es que es de los 7 a los 11 años, donde él ya tiene elaborados sus pensamientos congruentes, y él se utiliza la famosa lógica para llegar a una conclusión o algún problema a resolver. Y la última son operaciones formales, que es de los 12 años en adelante, donde ya el niño ya como adolescente ya es capaz de utilizar la lógica para para llegar a una conclusión de un problema, o llegar a resolver algún conflicto. Como, como siguiente tema tenemos los factores sociales e históricos, donde el adolescente, un tema específico para que el adolescente tenga factores sería la globalización, donde el adolescente tiene varios problemas, como por ejemplo la transformación de la cultura, la exclusión social conocidamente como el bullying, y la migración, que es de un traslado de un punto de su lugar de origen a otro. Y ya en la unidad 2 ya hablaremos. En la unidad 2 hay en total 8 temas, y los 8 temas seremos los más importantes. Como primer tema de la unidad 2, que son conductas de riesgo en el adolescente y la juventud, hablaremos de los factores personales y socioeconómicos, donde el adolescente ya ve lo que necesita primordialmente el adolescente, cuando necesita dinero, o cuando ya empieza a tener emociones que empieza a cambiarse. Como siguiente tema tenemos factores socioeconómicos contextuales y familiares, que empieza que la familia empieza a intervenir se interviene la familia para que él logre su atención. Como por ejemplo, si hablas de sexo con el adolescente, debes de platicarlo bien, si no, pues viene lo peor, como lo es dejar embarazada a su novia, y que es padre a esa edad, como a los 12 o 13 años. Como siguiente tema tenemos factores educativos y sociales, donde la educación interviene en el adolescente, cómo es su forma de los valores que le inculquen en su casa, para así implementarlos en la vida diaria. Como siguiente tema tenemos factores sociales, que son las redes sociales, medios de comunicación, violencia y embarazos no deseados, donde se habla más importante de redes sociales, como por ejemplo cuando el adolescente ya empieza a tener empieza a actualizarse, como por ejemplo los teléfonos celulares, las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter, que se quiere volver ser como una tendencia. En los medios también, los medios de comunicación, donde como por ejemplo tenemos la laptop, el teléfono que le explicamos. La violencia puede ser que ya el adolescente ya empieza a tener varios comportamientos que no son apropiados de él, como por ejemplo que empiece a tener peleas o conflictos con algún compañero. Y en los embarazos no deseados, donde ya el adolescente ya no siente que, bueno, en mi opinión, el embarazo no deseado es como si no hay fiesta, no hay globos. Significa, si tienes relaciones sexuales, debes de usar protección. Bueno, para los hombres, lo más importante, que es el método anticonceptivo más importante, es el condón. Y en lo femenino sería que mm, un condón femenino, pero esos son los más difíciles de encontrar. O hay otros métodos como la pastilla del día siguiente, inyecciones, parches, y el famoso el DIU, que es un, un aparatito que te meten en los labios menores, para que no, pues, para que
el semen que tiene el famoso espermatozoide no evolucione. Ya como para finalizar esto sería todo. Muchas gracias.